Hola a todos, en este pequeño video quiero compartir con ustedes algo que estuve leyendo sobre el famoso rabino sefaradí Hasdai ibn Shaprut. Estuve leyendo al respecto y explicando de que este rabí que radicaba en España sirvió en las cortes de los califas de Córdoba, entre ellos de Abderrahmán III y de Al-Hakam II en Andalucía en aquella época. Y es de destacar que este destacado rabino fue médico de la corte, fue visir, ministro de Relaciones Exteriores de los califas de España y que jugó un papel importante. Se dice que tenía conocimientos, por supuesto, del hebreo, conocimientos del latín, conocimientos que le llevaron a ocupar importantes posiciones dentro de la corte de los reyes de España. Se dice que incluso sirvió de traductor por su dominio precisamente de varias lenguas, del hebreo, árabe, latín, y destacó principalmente también en su apoyo a la comunidad judía de España. Él nació originalmente en Jaén, pero se trasladó más tarde a Córdoba, y en Córdoba jugó un papel importante en el resurgimiento también de la lengua hebrea, y también se dice que incluso abogó por los judíos que estaban bajo los bizantinos. También se dice que fue el principal impulsor de que las grandes academias de enseñanza del judaísmo en Babilonia, pues para empezar, la comunidad judía estaba en realidad dependiendo de las grandes comunidades de Babilonia, pero se dice que Hasdai Shaprut en realidad el que logró que se independizaran de Babilonia al nombrar al gran rabino Hanoch como el principal líder de la comunidad judía de Córdoba. Y de esta manera España entró en un periodo conocido como la Era de Oro del judaísmo en la península ibérica, y fue precisamente cuando logró la independencia después de las grandes comunidades de Babilonia, llegando a ser España, o teniendo pues una de las más grandes academias también del pensamiento judío en el mundo de la época, y comenzando así la época dorada del judaísmo en España. Así que vemos la importancia de este gran judío dentro de la vida social como tal en España y dentro de la comunidad judía en general, los grandes aportes que hizo. Y solamente son algunos de los detalles. Se dice que era tan magistral el conocimiento que tenía del latín y del árabe, que era la lengua que se hablaba en aquella época en España, que en cierta ocasión se envió un manuscrito por los bizantinos al califa Abderrahmán III, y al leerlo directamente del latín, Hasdai Shaprut pudo traducirlo directamente al árabe, y toda la corte de Abderrahmán está todo el mundo asombrado de precisamente el gran conocimiento pues de su visir. Y se dice realmente que era querido tanto por los árabes como por la comunidad judía en toda España. Así que vemos que él fue el principal impulsor de la Edad de Oro o del siglo de oro de la comunidad en aquella época en España. Vemos los aportes de precisamente de una de las grandes figuras dentro de la comunidad española de la época. Así que es uno de los grandes realmente para la cultura española, para el pueblo, dentro del judaísmo sefaradí en general. Así que es uno de los grandes realmente que han aportado muchísimo a la cultura y realmente a las letras, al conocimiento del judaísmo en general y la preservación precisamente del lenguaje hebreo, y dando comienzo así al siglo de oro en España, en la época pues precisamente comenzando por el 915, que fue cuando nació él, en adelante. Así que una pequeña reseña que quería compartir y espero que sea de beneficio. Nos veremos en el próximo vídeo. Tengan buen día.